Muy buenas noches, estimados aprendices. Reciban un cordial saludo de mi parte y del Servicio Nacional de Aprendizaje del Centro de Industria de la Construcción de la Regional Tolima. Damos inicio al encuentro sincrónico programado para hoy, 1 de septiembre del año 2021, del Programa Administración de Recursos Humanos, de las fichas 2392, 396, 2392, 398. 2392, 399 y 2392, 400. Este es el código, estas son las fichas o los grupos al cual he sido asignado como instructor y quien los orientará pues durante todo este proceso de formación. Para hoy tenemos la siguiente agenda. Vamos a hablar del saludo, el marco normativo de pues, en Colombia frente en materia laboral, el contrato laboral y sus elementos, la liquidación de un contrato, y vamos a explicar las evidencias. Eso es lo que tenemos para hoy. Frente al saludo, pues bienvenidos. Ya pues estamos a mitad del curso, terminamos el próximo 13, nos quedan 13 días para poder realizar las dos actividades de aprendizaje que nos faltan, 2 semanas aproximadamente. Los invito, y también pues invito a los demás aprendices, ustedes invítenlos también en el grupo que tienen de WhatsApp aparte, a que pues se pongan al día, eh, porque pues veo poca participación en alguno, pues por ejemplo en la ficha 400, la que termina en 401, nomás hay 2 aprendices al día, entonces es bastante preocupante, pues porque pues es una oportunidad grandiosa que les está brindando el Servicio Nacional de Aprendizaje y considero que pues no la deben desaprovechar. Además, en un curso que pues realmente ustedes van a aplicar en su campo laboral y no solo en el campo laboral, en su vida cotidiana. En el momento que ustedes sean despedidos, por lo menos saben a qué derechos tienen y garantías de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Entonces quería hacerles esa invitación a que no, pues, no desfallen, conserven ese entusiasmo. Recuerden que pues esto, si es bien es cierto, es un curso de formación virtual, no hay clases presenciales, pero igual, les digo, el interés depende en gran medida de ustedes. Yo siempre he estado disponible a contestarles los WhatsApp, a contestarles los correos que me envían. Entonces, los invito a que por favor pues participen activamente durante todo el proceso de formación. Yo voy a estar, pues, veo que pues, hay poca participación, estar realizando un seguimiento constante a cada uno, pues, a cada una de las fichas para a ver si logramos una mayor participación. Quería decirles eso, pues es bastante preocupante. El nombre del programa, ustedes ya lo conocen, Administración de Recursos Humanos, una duración de 4 semanas, para un total de 4 horas. Iniciamos el 19 de agosto y finalizamos el 14 de septiembre. Sin embargo, pues la fecha límite para entregar las evidencias, y lo reitero nuevamente, es el 13 de septiembre a las 11:59 am, es decir, hasta mediodía. Que me pase, creo que no me va a pasar en este curso como me ha pasado en la gran mayoría, profe, yo pensé que era hasta medianoche, hasta mediodía, dado que la plataforma cierra, y una vez cierre la plataforma, pues debo empezar a iniciar un proceso, valga la redundancia, que se llama cierre en la plataforma, y ese proceso pues me quita alrededor de un día completo. Por eso es la razón de que cierra a mediodía para tenerles tiempo de calificar, y si pues a algunos les falta una evidencia o le quedó mal una evidencia, tenga también el tiempo, tenga el tiempo para poderla volver a presentar. Cuando hablamos de marco legal, en materia laboral, Colombia pues es un país muy garante en todos los derechos laborales, tanto el individual como colectivo. Nosotros estamos adscritos a la OIT, a la Organización Mundial del Trabajo, tenemos suscrito unos acuerdos con ellos, entonces ellos también lo rigen. Nosotros en materia laboral, como país, pues desde el mismo preámbulo, pues el preámbulo de nuestra Constitución dice que se debe asegurar el trabajo, y pues en el mismo artículo que dice Colombia es un Estado social de derecho, Colombia es un Estado social de derecho, república descentralizada, fundada en el trabajo y la dignidad humana. Entonces, desde la
desde la concepción de nuestra constitución o nuestros valores rectores como sociedad, reconocemos el trabajo como un valor o un axioma muy importante en nuestra sociedad. Entonces, el artículo se considera el derecho al trabajo como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, está pues, en el artículo 25, que es parte del título y capítulo de derechos fundamentales. Entonces, el artículo 25 de la Constitución pues habla que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Lo voy a leer, regálame un segundo, saco la Constitución y lo voy a leer que nos dice ese artículo 25. El artículo 25 de nuestra Constitución nos dice lo siguiente: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, en la misma Constitución dice que pues, el trabajo gozará de una protección especial. Esa protección es especial, ¿dónde la encontramos? La encontramos en la Ley 50, con el Código Sustantivo del Trabajo y pues, en el Código de Procedimiento Laboral. Ahí en el Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social, ahí encontramos pues, las garantías que nos ha dado el, el legislador a nosotros los conciudadanos en materia laboral. De igual manera, pues la Constitución no se queda atrás. En el artículo 53 nombra unos principios mínimos fundamentales con los cuales pues, se va a regir el derecho laboral en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que busca el derecho laboral colombiano? Pues, el ordenamiento jurídico o el legislador que buscó a través del Código Sustantivo del Trabajo, una justicia entre la relación que existe entre el empleador y el colaborador. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca? Que haya una justicia o que haya unas relaciones amenas, agradables entre los colaboradores y los empleadores. Bueno, el Código Sustantivo hace alusión al, al término trabajadores, que es lo mismo que colaboradores, para que pues, hablemos en el mismo idioma. Entonces, buscando una coordinación económica del país y un equilibrio social. Busca que haya una relación justa entre empleadores y trabajadores, o empleadores y colaboradores, pues, dependiendo del enfoque. Entonces, hablábamos de los principios y garantías constitucionales. En nuestro ordenamiento jurídico, y esto nace del artículo 53 de nuestra Constitución Política, dice que habrá igualdad, una remuneración mínima vital y proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, y de ahí pues depende el salario mínimo vital. A estabilidad del empleo a través de los diferentes contratos y modalidades de contratación, y renunciabilidad a los beneficios mínimos. ¿Cuáles beneficios? Por ejemplo, las prestaciones sociales son irrenunciables. La facultad que tiene el empleador y el colaborador para conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. ¿A dónde podemos acudir a conciliar? Podemos ir a conciliar al Ministerio del Trabajo o a una, pues, a un no recuerdo exactamente, a un centro de conciliación. Podemos ir a conciliar estos derechos inciertos. La favorabilidad ante la duda, algo que se conoce como indubio pro operandi, que quiere decir que cuando hay duda, siempre se va a favorecer al colaborador. Es decir, por ejemplo, si no se sabe si en el contrato, pues digamos que algo no quedó bien regulado o hay una duda, siempre se va a favorecer al colaborador o al empleado. La primacía de la realidad sobre la formalidad, en esto pues ¿qué quiere decir? Que, digamos, lo que sucede en el entorno o en la realidad prima sobre la formalidad. Y aquí hay que hacer una observación, y es que muchas empresas tratan de camuflar mediante contratos de prestación de servicios, pues un contrato laboral. No sé si algunos de ustedes recuerdan el caso de Andrés Cap, presentador de Caracol. Él se ganó una demanda, eh, manifestando que se le daban los tres elementos de un contrato
si se dan esos tres elementos que vamos a ver más adelante, hay un contrato. Así hay un contrato laboral, perdón, así dentro se haya suscrito un contrato de prestación de servicios regido por el Código Civil, si se reúnen esas tres condiciones, que es prestación directa del servicio, es decir, que no se puede delegar a nadie, la remuneración y pues el poder que tiene el trabajador, el empleado sobre el trabajador, más conocido como la subordinación. Entonces son tres elementos que vamos a ver más adelante: salario o remuneración, prestación personal del servicio y subordinación. La garantía de la seguridad social. Todo empleado tiene derecho a su seguridad social y a sus prestaciones sociales, las cuales son inembargables, a excepción, pues, digamos, de lo que es estipulado en la ley, que se pueden embargar cuando, por ejemplo, uno tiene un crédito con una cooperativa o a través de una sentencia de un juez por alimentos. Es decir, cuando alguien es irresponsable, no solamente alguien es irresponsable con sus hijos y no cancela el valor de la, no es responsable, no le paga a la persona que, pues, a su ex cónyuge o a su ex pareja el valor o la prima para sus hijos. El derecho a capacitación y adiestramiento, es decir, que cuando un empleado llegue a la empresa tenga la posibilidad de capacitarse y mejorar sus competencias. El descanso necesario, también regulado. Hay una protección especial a la mujer, la maternidad y al trabajador de menor de edad, el pago reoportuno y el reajuste de las pensiones legales, los convenios internacionales que hacen, pues, parte de nuestro ordenamiento jurídico, y algo que pues también es fundamental y se fundamenta en nuestro Estado y nuestra concepción de ciudadanía, que es el respeto a la dignidad humana, que es el valor donde se fundamenta pues nuestra Constitución y nuestro Estado social de derecho. Y por último tenemos la libertad. Todas las personas, pues, digamos, son libres, y nadie está sometido a hacer trabajos que no quiera realizar. Si no lo quiere realizar, pues es libre de realizarlo. También tiene la libertad para negociar el contrato laboral, que puede negociar, por ejemplo, el salario se puede negociar siempre y cuando pues no sea menos del salario mínimo mensual legal vigente, o en algunas excepciones pues se puede realizar, como en el caso de un contrato de aprendizaje. Entonces hay ciertas libertades, que hay libertad entre el empleador y el colaborador, en libertades como, por ejemplo, cómo se va a adelantar un procedimiento, ¿sí? o, o una investigación disciplinaria. Eso fueron las garantías y principios constitucionales. Esto pues es muy importante tenerlo en cuenta. Quien quiera pues remitirse o leer, pues puede leer el artículo 53 de la Constitución y nos desarrolla. Además, pues en el primer capítulo del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando nosotros hablamos de contrato laboral y cuál está regido en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que recordar que es un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas mediante el cual se crean obligaciones, se crean, modifican o extinguen obligaciones. Entonces, ¿qué sucede en un contrato? En un contrato laboral, es una persona, se obliga, esa persona es natural, a prestar el servicio de manera personal a otra persona, que puede ser natural o jurídica, de forma continuada. Encontramos los elementos: un servicio personal de forma continuada, bajo dependencia o subordinación, pues hay una subordinación, y mediante la remuneración. Entonces, ahí encontramos los tres elementos del, del contrato laboral. ¿Qué podemos decir? Voy a leerles el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 22. Sí. Definición del contrato de trabajo. Artículo 22. Contrato de trabajo es aquel por cual una persona natural se obliga a prestar un servicio
personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuidad bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda mediante una remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador. Quien lo recibe y remunera se llama empleador. Y la remuneración, cualquiera que sea su forma de salario. Eso lo encontramos en el artículo 22. También está desarrollado por las diferentes sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Es, yo les hablaba aquí de unos elementos muy importantes en el contrato laboral. Son tres elementos. Si hay estos tres elementos, si hay independientemente qué tipo de contrato ustedes tengan, un contrato de prestación de servicios donde ustedes lo obligan a pagar su, su seguridad social, no tiene derecho, pues, no, el contrato de prestación de servicios pues, no tienen derecho ni a vacación, ni a cesantías, ni a dotación, una serie de derechos y garantías que el ordenamiento jurídico pues le asiste a los trabajadores. Entonces, pero si usted vuelve, si dentro de su contrato se presentan estos tres elementos, usted tiene un contrato realidad. ¿Qué es primero? Prestación del servicio. La prestación del servicio de manera personal, es decir, que debe ser realizada por la persona contratada. No puede subcontratar o designar a otra persona. Tiene que ser de manera personal. Hay otro elemento que se llama la subordinación, que es la facultad que tiene el empleador para exigirle el cumplimiento de órdenes o, pues, digamos, de hacerle también investigaciones al empleado. Entonces, esa facultad que le permite al empleador decir cuáles son las funciones que va a desarrollar el trabajador, qué obligaciones tiene, entonces en qué momento las va a aplicar, en qué momento las va a desarrollar. Entonces, esa facultad o ese poder que tiene el empleador frente al colaborador o el trabajador. Entonces, siempre y cuando, pues, digamos, no vayan en contra de nuestros derechos y garantías otorgadas en el Código Sustantivo de Trabajo. Y finalmente tenemos la remuneración, que es la remuneración. La remuneración constituye el salario como retribución a la prestación del servicio, es decir, el pago por prestación del servicio. Entonces, en esto también, pues, el código sustantivo es muy generoso y nos habla de qué elementos constituyen salario, como honorarios recurrentes, bonificaciones, primas y algunas, pues, acuerdos que se hayan hecho a través del sindicato, pues, que constituyan salario. Entonces, hablamos de salario, todo lo que recibe el colaborador como contraprestación de sus servicios. Entonces, tres elementos muy importantes en materia laboral para poder identificar un contrato laboral. Entonces, cuando hablamos de un contrato laboral, existen contratos, pues, dependiendo de su naturaleza, es contratos verbales y contratos escritos, dependiendo también del tiempo de duración a término fijo, indefinido, un contrato por obra o labor, contrato a destajo, ¿sí? Un contrato, tenemos el contrato de aprendizaje, pues dependiendo. Pero básicamente todo contrato, si es por escrito, debe contener lo siguiente. Lo primero, la identificación de las partes. ¿Quiénes son las partes? Entonces, el empleador y el colaborador o empleado o trabajador, como ustedes quieran denominarlo. Pero si estamos hablando de términos jurídicos, el trabajador o empleado, el empleador y el colaborador. Me perdonarán, pero esto es a puro pulso. Entonces, el trabajo o la labor a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que va a ejecutar? El lugar de trabajo.
Lo va a ejecutar en la calle 26, número 3025 de la ciudad de Bogotá. La labor pues, va a construir o va a realizar el mantenimiento a las centrifugadoras y demás máquinas utilizadas en el proceso productivo. El lugar de trabajo, el salario, ¿sí? El salario, cuánto el empleado se va a ganar un porcentaje, la forma de pago. El salario corresponde al salario mínimo mensual legal vigente y por cumplimiento de metas se recompensará el 2% de cómo como finalmente lo vayan a pactar, la forma y periodo de pago. Entonces la forma es si es en efectivo, si es con giro a la cuenta, si es con cheque, el periodo de pago, si va a ser mensual, quincenal, semanal, diario, ¿sí? Porque hay empleados también que se ganan le pagan de manera diaria. Entonces, en esto pues también hay que hacer digamos como una aclaración, es que en el periodo de pago, pues para el periodo de pago, nosotros contablemente, y esto también lo ha referido en el Ministerio del Trabajo, se contabilizan días de 30. Profe, pero es que febrero tiene 28. No. Laboralmente, contablemente y comercialmente, febrero tiene 30 días. Entonces son 12 meses de 30 días que corresponden a 360 días. Listo, eso que quede claro, porque es muy importante para el desarrollo del ejercicio que vamos a hacer y del desarrollo del trabajo. La fecha y el lugar de celebración del contrato, Bogotá, agosto 31 del año 2021. El periodo de prueba, que no, si es un contrato a término indefinido, pues no puede superar los 2 meses. Si es un contrato a término definido, no puede superar las 2/5 partes de la duración del contrato. Las obligaciones, prohibiciones que se puede haber, por ejemplo, prohibiciones de divulgar información confidencial, de alguna prohibición, puede haber un contrato de exclusividad y la prohibición de poder contratar con otra persona. Causales especiales de terminación, por ejemplo, si maneja usted datos, información de confidencialidad, revelar esa información es una causal especial. Y finalmente, pues las firmas de las partes intervenientes. ¿De quiénes? Pues del colaborador y del empleado. Esos pues, son los elementos que debe contener un contrato, que les sugiero yo que pues, sea por lo general escrito, aunque pues lo pueden hacer un contrato verbal y no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque prima, volvemos a los principios y garantías consagrados en el artículo 53 de nuestra Constitución, que dice que pues prima la realidad sobre la formalidad. Entonces, aquí les hablo de algunas clases de contrato. Pues tenemos el contrato verbal, que es un acuerdo oral. Lo primero, tener en cuenta que pues, para que haya un acuerdo tienen que haber unas características, que es la voluntad de las partes, el consentimiento, la voluntad de una parte de obligarse para con otra y de la otra parte pues de retribuir a esa persona. Entonces, a esa persona. Entonces, tenemos esas condiciones para cualquier contrato. Pues, tiene que haber consentimiento, voluntad. Si hablamos de consentimiento y voluntad entre una de las partes. Entonces, cuando hablamos de un contrato verbal, es un acuerdo oral entre dos partes, entre el colaborador y el empleador, en donde se define pues las características más básicas. ¿Cuáles son las más básicas? Pues el lugar de trabajo, las actividades a desarrollar y el salario. Son las tres condiciones básicas de un contrato verbal. Este contrato verbal jamás será un contrato a término fijo. Se presume que este contrato es a término indefinido o puede durar mientras dura la labor o la actividad a ejecutar. Tenemos pues otra forma de contrato, que es el contrato escrito, de acuerdo a su forma.
Entonces, es un documento que contiene las cláusulas del contrato, de derechos, deberes. Este documento, identificación de las partes, los domicilios, la labor de ejecutar, la forma de pago, el salario, el lugar, si hay periodo de prueba, el periodo de prueba. El periodo de prueba siempre debe quedar por escrito. Recordemos, son 2 meses, máximo 2 meses para contrato a término indefinido o 2/5 partes para contrato a término fijo. También tenemos otra clasificación de los contratos a término fijo. El contrato pues, a término fijo está reglamentado en nuestro ordenamiento jurídico y básicamente el contrato a término fijo dice, dice lo siguiente, contrato a término fijo. Siempre, una de las características es que siempre debe estar por escrito, pues nunca podrá ser verbal. ¿Sí? El contrato a término fijo, su principal característica es que debe constar por escrito. Este contrato pues no puede ser superior a 3 años. Entonces, el plazo máximo es 3 años. ¿Sí? Si antes pues de la fecha de vencimiento pues estipulada en el contrato, ninguna de las partes pues avisara la terminación o la terminación o no prorrogar el contrato, pues eh, se entenderá que se renovará de manera automática, ¿sí? Si el contrato, pues, si el contrato es inferior a 1 año, únicamente eh, podrá prorrogarse hasta por 3 periodos iguales, ¿sí? Al cabo de los cuales del término de renovación no podrá ser inferior a 1 año, y así sucesivamente. Entonces, esas son las características del contrato a término fijo. Fija, hay un tiempo, un límite en el cual el contrato pues se extingue o pues se termina de manera pues, acordada ahí en el contrato. Tenemos luego, posterior a ello, pues el contrato a término indefinido. Entonces, en este contrato, pues no es necesario que esté escrito, pero su principal característica es que es a término indefinido. No se sabe cuándo va a terminar. Entonces, no se sabe cuál es la duración. Entonces, no está determinada por la obra, por la naturaleza de la labor contratada. No se refiere pues a una labor ocasional o transitoria, sino más bien pues a labores habituales. Esas son las características. También tenemos los contratos por obra o labor, que pues se contratan para que las personas ejecuten ciertas obras. Esto se ve mucho en lo que tiene que ver con cuando las empresas subcontratan a otras empresas para desarrollar ciertas labores. ¿Sí? Entonces, apenas termine la labor o la obra, pues el contrato se da por terminado. El contrato accidental, ocasional o transitorio, un contrato que no puede superar el mes. Si supera más del mes, pues es otro tipo de contrato, un contrato que solamente puede, pues es ocasional. No sé, por ejemplo, se dañó, digamos, una máquina en una empresa, se contrató a una persona por 15, 20 días o un mes, máximo un mes, para que pues arreglara esta máquina. Entonces, eso como principal característica. Tenemos el contrato de aprendizaje, que pues es un contrato mediante el cual una empresa se obliga con una persona a, pues, a financiar o a que esa persona pueda desarrollar sus conocimientos y ponerlos en práctica en la empresa. Entonces, el contrato de aprendizaje está reglamentado en nuestro ordenamiento jurídico. Generalmente es para aprendizaje de escena, pero que pues, existen algunas otras excepciones. Entonces, esto frente, pues digamos, a las diferencias de contrato. Entonces, una vez ya suscrito el contrato, pues existen formas de terminar o extinguir el contrato. Entonces,
todo contrato pues, es susceptible de ser terminado por cualquiera de las dos partes, sea por el colaborador o por el empleador. Esta terminación del contrato se puede dar de manera unilateral, es decir, que bien sea el colaborador o el empleador dice, no, ya le acabó el contrato, usted ya no sigue más, o también se puede dar por terminado por una disposición legal, se puede dar terminado por mutuo acuerdo, es decir, que entre ambos, no, pues yo quiero renunciar, pásame la carta de renuncia y miramos cómo hacemos para que usted se desvincule de la empresa y pues no nos deje, digamos, tirar las labores que viene realizando. Puede ser por justa o sin justa causa. Eh, si pues es injusta causa, pues ya todos sabemos que tiene derecho a una remuneración del colaborador. Sí, entonces tenemos esa terminación del contrato. Eh, Cuando es unilateral el contrato, la terminación es unilateral, es decir, que una sola parte quiere renunciar, eh, se puede hacer por justa causa y por sin justa causa. Cuando es el empleador quien quiere terminar el contrato, lo puede hacer con justa causa de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62. Ahí lo voy a compartir de uno de ustedes acá. Los tengo acá. Leyes, voy a buscarlo. Código sustantivo del trabajo y buscamos el artículo 62. Aquí, terminación del contrato por justa causa. Entonces, son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato. Todas las causas que se enmarcan en el artículo 62 son taxativas. ¿Qué quiere decir taxativas? Que son literales, que solamente se puede despedir con justa causa a un colaborador bajo alguno de estos preceptos. Entonces, por parte del empleador, entonces, cuando un empleador puede despedir o desvincular a un colaborador por justa causa, por haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión. Es decir, que por ejemplo, si ustedes en el proceso de selección, que muchos me seleccionaron, casi todos seleccionaron a Paulina y otros a Jorge, sí, y se dieron cuenta que después de que el certificado de Paulina era falso, pues certificado como técnica o tecnóloga en dibujo arquitectónico era falso, pues por esa causa, por ese motivo, razón, pueden despedir al empleado. Todo acto de violencia, injuria o tratamientos graves que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, miembros de su familia o representantes, socios, jefes, vigilantes, celadores. Entonces, todos esos tipos de actos. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, bien sea a los edificios, las obras, a la máquina, las materias primas, a los instrumentos, pues, y los demás instrumentos o objetos relacionados con la naturaleza del trabajo o con lo que pues, la organización tiene para poder desarrollar o cumplir sus objetivos o su objeto como tal. Además, pues toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas. ¿Sí? Por ejemplo, sabiendo que puede ocurrir un corto en un toma de corriente, conecta conecta algún celular y pues, hubo corriente y hubo una explosión. Ese tipo de cosas, pues se puede esperar. Todo acto inmoral, delictuoso, como por ejemplo hurtarse las cosas que cometa pues el empleador. Cualquier violación pues a las prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código. La detención preventiva por más de 30 días, por ejemplo, cuando el colaborador es detenido. Entonces, si es mayor a 30 días, pues puede ser despedido por abandono y digamos que por esta causa.
por revelar secretos técnicos o datos comerciales de la empresa, y encontramos de manera taxativa. Por deficiente rendimiento con relación a la capacidad del trabajador y rendimiento promedio en labores análogas. Pues digamos, la sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajo de las obligaciones convencionales. Todo vicio, todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Y pues también tenemos por parte del trabajador, cuando pues el trabajador puede renunciar, por ejemplo, haber sido engañado por el empleador respecto a las condiciones de trabajo. Que le vamos a pagar el salario mínimo mensual legal vigente, y sí, efectivamente se lo pagan, pero no pagan su seguridad social, o finalmente la quincena les cuentan la dotación o les cuentan algo, o lo contrataron para realizar ciertas actividades y lo pueden hacer otras actividades, todos los actos de violencia, malos tratos de parte de los jefes y cualquier empleado, cualquier superior, actos que sean, pues digamos, que atenten contra la integridad y la dignidad humana del colaborador, el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato laboral y pues las obligaciones legales propiamente. Y ahí tenemos las causales de terminación por justa causa. Profe, pero es que a mí me despidieron. Todo lo demás es injusto, ¿sí? Es injusto porque no está enmarcado en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Si no está marcado en el Código Sustantivo, en el artículo 62, que son taxativos, es sin justa causa al empleador. Pues, y por lo cual tendrá pues su derecho a la respectiva remuneración. Otras formas de extinguir o terminar el contrato laboral es por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, en un contrato a término fijo, por expiración del plazo pactado, el plazo fijado, pues si es un contrato a hora labor, pues la terminación de la hora labor, por la liquidación de la empresa, digamos en tiempo de pandemia, pues muchas empresas se vieron obligadas a liquidar, o el establecimiento, pues por esa razón también puede ser despedido. Por una sentencia ejecutoriada, pues, de un órgano judicial. Eso básicamente frente a la terminación de un contrato de trabajo. Una vez se termine un contrato de trabajo, hay ciertos derechos y garantías a los que tiene el empleado o el colaborador para que se le reconoce, ¿sí? Entonces, por eso se hace una liquidación del contrato. Entonces, digamos que si es una liquidación del contrato con justa causa, se deben reconocer la prima de servicios, las cesantías, las vacaciones, los sueldos auditados, los intereses a las cesantías, si ganaba menos de dos salarios mínimos, y si no les han dado las dotaciones, pues las respectivas dotaciones, pues, básicamente. Entonces, que cuando se termina un contrato de manera unilateral sin justa causa, no contemplada, ahí lo dice, determinarse el contrato por una justa causa no contemplada en la ley como justa, naturalmente se considera injusta. Es decir, que todo lo que no esté enmarcado en este artículo 62 es injusta causa, tanto para el empleador como para el empleado o colaborador. Todo lo que no esté. Cuando usted es empleado por injusta causa, pues, cuando el contrato de laboral, el contrato determinado sin justa causa, tienen derecho a una indemnización. Si la terminación del contrato de trabajo sin justa causa es realizada por la empresa, esta deberá pagar una indemnización al trabajador según lo dispuesto en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces aquí miremos el artículo 64 rápidamente. El artículo 64. Todo contrato
todo contrato de trabajo que envuelva la condición resolutoria por incumplimiento del pactado, con indemnización de perjuicios y a cargo por parte de la parte responsable. Es decir, esta indemnización comprende lucro cesante y daños emergentes. Hay que indemnizar cuando se despide de manera unilateral a una persona. Y pues aquí están. Si para trabajadores que tengan un salario inferior a 10 de salarios mínimos, hay ciertas condiciones. Para los que tengan más de 10 salarios mínimos y tengan ciertas condiciones, aquí están las condiciones de indemnización de un contrato laboral. Profe, pero es que va muy rápido, lo que pasa es que tengo que explicarles el ejercicio. Entonces, un contrato laboral se puede liquidar, eso es muy importante, por la finalización del tiempo pactado en el caso de, de los contratos a términos fijos, por el retiro del empleado por jubilación, o sea, se pensiona, cuando se pensiona, por la terminación unilateral, se pensiona por la terminación unilateral por cualquiera de las partes en cualquier momento, sea o no sea por justa causa. También aplica para los contratos a término fijo como para los a término indefinido. Listo. Cuando se liquida un contrato de trabajo se deben tener todos los conceptos que la empresa adeuda al empleado. Entre ellos, pues si se le adeudan salarios, aportes a la seguridad social, si se le adeudan, pues esos los aporta a la faz a los parafiscales. Se liquidan únicamente los valores aún liquidados. Por ejemplo, en la prima de servicios. Y vamos a ver la naturaleza de la prima de servicios. La prima de servicios, de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo, regálenme un segundo, la prima de servicios se paga, el artículo 306 del Código Sustantivo dice que se debe pagar en dos pagos. El primer pago correspondiente al 50% del promedio de salario del último año, ¿sí? Al 30 de junio, y un segundo pago correspondiente al otro 50% antes del 20 de diciembre del promedio del salario del último año. Entonces, si por ejemplo alguien es despedido en octubre, pues solamente le van a liquidar lo correspondiente al segundo pago, es decir, desde el 1 de julio hasta, digamos, pues pidió el 16 de octubre, hasta el 16 de octubre, se liquida la prima de servicios. ¿Sí me hago entender? Entonces la prima de servicios, más adelante les voy a explicar bien, goza de esa particularidad. Su liquidación es año a año. No se liquidan conceptos de años anteriores a no ser que sea útil. Por ejemplo, si a usted le adeudan la prima de servicio del año pasado y fue despedido, usted tiene que pagar ese valor que le adeudan de la prima de servicios. Entonces, dentro de la liquidación del contrato encontramos diferentes prestaciones sociales y a cargo del trabajador. Entonces, tenemos las cesantías. Las cesantías, ¿qué nos dice las cesantías? Las cesantías constituyen una prestación social a cargo del empleador, el cual debe pagar a sus colaboradores un salario por cada año de servicio o proporcional a la fracción de tiempo laborado, acumulados, con saldos acumulados a 31 de diciembre de cada año. De acuerdo, pues, en el Código Sustantivo del artículo 249 al 258. Para ello, pues, ¿cuál es la fórmula de liquidar las cesantías? De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, es salario más el auxilio de transporte por los días laborados sobre 360. Entonces, el salario, auxilio de transporte, ojo con esto. Entonces, ¿quiénes tienen derecho al auxilio de transporte? Las personas que devengan menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es básicamente, y hay otra condición, es que a pesar de que vengan menos de 2 salarios legales, deben vivir a menos de 1 kilómetro a la redonda. Intereses a las cesantías. Los intereses a las cesantías, una vez liquidadas las cesantías, pasamos a liquidar los intereses, que corresponden a los días laborados
por el 12% o el 0.12 como está ahí sobre 300, porque el ordenamiento jurídico dice que se le debe reconocer el 12% a las cesantías, entonces, de interés. Entonces, ¿por qué? Porque así lo dice la ley. La prima de servicios. Bueno, aquí voy a hacer una particularidad. Las cesantías se liquidan del 1 de enero a 31 de diciembre. Y se pagan, se consignan al fondo donde está afiliado el empleado, fondo de cesantías, de pensiones y cesantías, antes del 14 de febrero del año siguiente. Es decir, si vamos a liquidar 2019, entonces 2019, entonces vamos desde el 1 de enero, 01, el 01, el 01, hasta el 31 de diciembre, 12 del 01, es del 2019, perdón. Desde el primero, madre, Dios, perdónenme. Desde el 1 de enero del año 2019 hasta el 31 de diciembre. Los vamos a consignar antes del 14 del 02 del 2020, ¿cierto? De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el 2020 ya se le liquidaron las cesantías y los intereses. Entonces, si el empleado fue despedido, digamos, el 15 de diciembre del 2020, entonces 2020, digamos que en el 2020, entonces fue despedido el 15 de diciembre, correrían las cesantías únicamente desde el 1 de enero del 2020 al 15 de diciembre. ¿Listo? 15, 12, del 2020. Y al fondo, el fondo de pensiones y cesantías, el AFP, no se pagarían, no se les pagaría directamente al colaborador. Al colaborador se les pagaría. Listo, esto frente a las prestaciones sociales en cuanto a las cesantías, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esas cesantías? Es que se liquidan año a año. O, ¿cómo así, profe? Sí, año a año. Entonces, en el 2018 se liquida 1 de enero de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018 y antes del 14 de febrero se consignan en el respectivo fondo. En el caso mío, yo estoy afiliado con el fondo, si es 14 de febrero, el SENA me consigna las de cesantías cada 14 de febrero. ¿Listo? Quien estén laborando, pues cada 14 de febrero le consignan sus cesantías del año inmediatamente anterior. O sea, digamos en el 2015, desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, y se consignan el 14, antes del 14 de febrero del año 2016. Entonces quiero que tengan claro eso para poder liquidar un contrato. Las prestaciones, en cuanto a las cesantías, son año a año. Ahorita vamos para la prima de servicio. La prima de servicio también maneja esa particularidad, que es año a año. Entonces, ¿qué tenemos que la prima de servicio? La prima de servicios corresponde a un salario, ¿sí? Distribuido al pago de un salario en dos pagos iguales. Dos pagos.
un primer 50% antes del 30 de junio, antes del último día hábil de junio, para ser más exacto, y otro 50% antes del 20 de diciembre. ¿Cuál es la particularidad? Que se liquida año a año, igual que las cesantías. Entonces, ¿qué sucede aquí? Un trabajador que ingresó en el 2018 y lo despidieron, digamos que lo despiden hoy en el 2020. Entonces, se supone que en el 2018, en junio, le hicieron el primer pago. En diciembre, el segundo pago. En el 2019, lo mismo, junio y en diciembre. Para el 2020, lo despidieron hoy 1 de septiembre. Entonces, en junio, ya le hacen el primer pago. Y a 01, el 09, ya harían el otro pago, porque fue despedido el 1 de septiembre. ¿Listo? Entonces no tienen que pagar en 2019, no tienen que pagar en la primera de 18 una liquidación, porque ya se pagaron. A no ser que pues en el año 2019 la empresa no le haya pagado la prima de servicios. Sabe que las sanciones por no pago de prima de servicios, por no pago de cesantías, corresponden básicamente, si usted no paga la cesantía, no consigna las cesantías al fondo, por cada día que pase, tiene que pagarle un salario más, un día de salario más. Entonces, si ganaba, digamos, 3 millones y 3 millones dividido en 30, 100 mil pesos diarios, entonces por cada día que pase, por no dejar de pagar las cesantías, está pagando 1 millón, 1 millón, 1 millón, y si usted va a acumular eso, pues termina pagando, eh, si las empresas dejan acumular eso, terminan pagando mucha plata. Además, a eso hay que sumarle los intereses a esa plata. Pues, ahí pues, la moneda va perdiendo su valor con el tiempo. Entonces, esos intereses, pues hay que se los sumar. Así sucede también con la prima de servicio. La prima de servicio, pues si usted no la paga en el 2018, pues, tienen que pagársela cuando lo vayan a liquidar, si no la pagan en el 19. Por eso es que las empresas pagan sus primas de servicios, porque saben que pues, las sanciones, no solamente, también las sanciones pues son bastante grandes, y además que el Ministerio del Trabajo también, vía administrativa, puede sancionarlos. Las vacaciones. Entonces las vacaciones, básicamente, ¿qué dicen? Las vacaciones es el reconocimiento a la labor ejecutada del empleado. Entonces, si un empleado durante un año de prestación de servicios, ahorita, Faisuri, ya vamos a acabar y ya leo las preguntas. Las vacaciones corresponden ese reconocimiento pues, a la labor ejecutada. Entonces, es un reconocimiento de un tiempo libre de 15 días, pero si no los quiere tomar el empleado también se les puede pagar. ¿Y cómo se les paga? Se liquidan de la siguiente manera: salario básico más por día laborado sobre 720. Profe, ¿por qué por 720 y no sobre 360? Porque los salarios, perdón, las vacaciones se liquidan sobre 15 días y la porción de 15 días en 360 días es 720. Esa es la respuesta. En materia de compensación pues, de vacaciones se liquidan. Si usted trabajó, aquí hay que tener claro la fecha de ingreso, porque las vacaciones se liquidan o se otorgan dependiendo la fecha de ingreso. Mientras que las cesantías y la prima de servicio tienen un principio de anualidad de año a año, las vacaciones se liquidan es por año de servicio prestado, que es diferente al año del 1 de diciembre al 31 de enero. Si usted ingresó el 15 de octubre, le liquidan las vacaciones siempre cada 14 de octubre, 14 de octubre, cada vez que complete 360 días. Es 15 de octubre del año 2000,
10 ingresó el primer año, el 14 de octubre del año 2011. Entonces, vamos a ver acá, vamos a explicarlo aquí. Entonces ingresó a laborar el 10 de octubre de 2005. Entonces, el primer año corresponde de año de servicio, no es año causado o, o año o anualidad, como se llaman algunos juristas. Entonces, el primer año de prestación de servicios va hasta el 9 de octubre del 2006. ¿Sí? El segundo año va de 10 de octubre, ojo con esto, porque muchos dicen del 10 de octubre, entonces el año lo cumple el 10 de octubre. No, señor, es cuando cumple 360 días, que es un día antes. Entonces, del 2006 al 9 de octubre del 2007, el segundo año. ¿Sí? El tercer año pues iría del 10 de octubre del 2007 al 9 de octubre del 2008 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para las vacaciones? La fecha de ingreso. ¿Sí? No es lo mismo que uno ingrese el 10 de octubre, al 5 de octubre, al 3 de octubre, ahí van sumando días y eso hace la diferencia. Particularidad es año de servicios prestados. ¿Listo? Usted cuando completa el año de servicios, cuando cumple los 360 días. ¿Sí? Es un día antes. ¿No? Muchos profes terminó el 10 de octubre, pues inicia el 11 de octubre, el 10 de octubre del año 2005, el primer año, pues sería el 10 de octubre del año 2016. No, es 360 días, queda un día antes. Salario básico sobre días laborados. Entonces, ahora sí antes de que hacerlos el ejercicio, voy a concederle la mano a alguien que me está escribiendo. Acá. La liquidación se hace en el formato, bueno. Faisuri, hola profesor, ¿puede regalar su número de WhatsApp? Hago una pregunta. Yo estoy entrando por primera vez y está adelantado. ¿Cómo haría para ponerme al día? Bueno, Ay, no, no, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Qué pena, esa no es la pregunta que quiero no, hacer. listo. Faisuli, mi nombre es Faisuli, también la primera vez que ingreso agradezco al grupo, al curso. Bueno, tal les explico. No, esa no es la... las respuestas, perdón, las respuestas hay que colocarlas ahí las preguntas hay que colocarlas en el chat. No, no sabía. No, no, hay que levantar la manito. Bueno, vale, entonces quería hacerle una con respecto al tema que estamos viendo de la Sí. liquidación de contratos. Profe, una preguntita. En el caso en que el trabajador pues solicitó una licencia no remunerada y pues él ya hay que hacerle su liquidación de prestaciones, esos días que estuvo de licencia no remunerada, ¿en qué prestaciones debo descontarlos y en cuáles no? Entonces, en ese caso, en los días de licencia no remunerada, entonces, Pongamos un mes de licencia no remunerada. digamos, no tiene derecho a prima de servicios, ni a las cesantías, ni a las vacaciones. No es remunerada, entonces no tendría derecho a estas prestaciones, ¿vale? ¿Sí? Oh, listo. Porque es no remunerada. Digamos, si es licencia remunerada, pues obviamente tendría el derecho. Eh, listo. Y Lady, la liquidación se hace en el formato que está en la guía. Si lo quieren hacer en ese formato, no hay ningún problema. En otro formato. Alguien más me levantó la mano. Blanca. Profe, son 4 preguntitas. Lo que pasa es que usted explicaba al principio el
trabajo. Digamos, a mí me pagan un ejemplo para trabajar en, digamos, área administrativa y pagan, digamos, mi jefe tiene derecho a darme a otra labor, digamos, que no sea continua, sino una vez que otra, digamos, a limpiar las bodegas. Uno puede, si sea que tenga otro cargo, puede recurrir a que haga labores. No le entendí, Blanca. Exacto, porque se le fue el audio. Digamos, se me fue audio, no, Sí. bueno, ahí me oye bien. No le escucho. ¿Aló? Aló. ¿Ahí me oye? Sí, le estoy oyendo. Ah, digamos, si yo estoy trabajando, yo estoy contratada para, digamos, secretaria. Sí. A mí me pueden enviar o me pueden, digamos, o algún día a limpiar las bodegas, a barrer los corredores, a lavar el baño, digamos así. Se Pues puede cambiar esporádicamente porque como ellos pagan el día, no sé hasta dónde tenga derecho un empleado de... eh, bueno, básicamente, si usted está contratada para ciertas labores, pues debe desempeñar sus labores y de acuerdo al manual de funciones de la empresa, ¿sí? Si usted, por ejemplo, la contrataron para hacer funciones de secretaría y no, y pues dentro del contrato, hay una forma que dice, y todas las demás funciones asignadas por su superior Ok, jerárquico, ¿sí? Entonces, ah, bajo esa cláusula, pues, digamos, la empresa puede, digamos, sustentar la designación. Pero ahí hay digamos, uno puede entrar a pelear esto porque si en el manual de funciones no está esa de manera taxativa, uno la puede decir que la pueden pues, solicitar. Digamos, por ese tipo de cosas es muy difícil que uno vaya a un pleito, vaya a un juzgado o vaya al ministerio, pues generalmente. ok. Sí, Otra pregunta, profe, ¿cuántas vacaciones una persona puede acumular? O sea, 2 periodos puede acumular, ¿cuántas? 2 periodos. Si una persona lleva, digamos, 3 o 4, pierde las anteriores Va vacaciones. perdiendo, pierde las vacaciones. O sea, pierde un año. Sí, pierde, digamos, los 15 días. No puede dejar de acumular más de 2 periodos, ¿sí? Si acumula Vacaciones más, se pueden, ¿no? las vacaciones se pueden adelantar o se pueden aplazar, desde que Eh, no, pues aplazar en cuanto a no cumplan los 2 años, ¿no? Dos mm, periodos. sí, tú, digamos que las vacaciones sí desde que las puede adelantar, claro, desde que haya un común acuerdo entre el empleador y el colaborador. Entonces, si tú, por ejemplo, si tu periodo de vacaciones vence, digamos, pongamos, en julio, ¿sí? Y tú quieres pasar con tus hijos en junio, pues el tiempo que ellos descansan, tú puedes hablar con él, con tu empleador, para que pues te adelante. Eso sí, pues es difícil, pero se puede hacer, no hay problema. ¿Sí? Ok, También, profe, gracias. qué se puede hacer? Muchas que hacen, muchas empresas, o empresas y colaboradores que hacen, toman 5 días, luego toman otros 5 días y luego toman los otros 5 días, ¿sí? También se puede hacer eso. Lo importante, digamos, es no acumular 2 años. Si usted eh, si usted acumula 2 años, a partir del tercer año usted pierde las vacaciones, o mejor dicho, no las pierde, porque si las quiere reconocer el empleador, pues se las reconoce, pero si no la quiere reconocer, no hay, digamos que dentro del ordenamiento Nada legal. que poder hacer. Generalmente cuando ya cumplen 2, 3 años, las empresas pues, le reconocen en dinero a la empleada, perdón, al Sí. colaborador, la plata para no dejarlo ir de vacaciones. Ah, ok. Eh, pero igual,
Si la empresa le reconoce, usted puede, si usted lleva 4 años y no ha salido de vacaciones, si usted pide, la empresa nomás le va a dar 2 años. Si le quiere, le da 2 años de vacaciones y hay empresas que son pues, bastante asequibles en esos, como hay otras que no, son intransigentes. Entonces, si por ellos que bueno, no les dieran nada a los trabajadores. Entonces, listo. Listo, profe, gracias, muy amable. Listo. No sé, vamos a responder algunas preguntas de WhatsApp y pasamos a hacer el ejercicio. El profesor, el administrador. Bueno, aquí hay un grupo de WhatsApp, listo. Bueno, el grupo de WhatsApp lo encontramos en el cronograma. Voy a explicar aquí. Listo, vale. El grupo de WhatsApp siempre hemos hablado en todas las conferencias, incluso pues en los mensajes que yo le envié. Está el enlace del grupo de WhatsApp. Ya lo compartimos. Lo voy a compartir de uno. Voy a ingresar, regálenme un segundo. Por aquí. Listo, voy a ingresar con la cuenta de Gisela que me hizo el favor. Entonces lo va. Ay, Dios. Se me cerró. Regálenme un segundo. Voy a dejar de compartir para protegerle los datos a ella. Para protegerle los datos al aprendiz. Un segundo. Voy a compartir otra la pantalla. Listo, voy a ingresar con el perfil de Gisela. Entonces, voy a consultar el grupo de WhatsApp. Entonces, la forma más rápida es contenido del curso, proyecto, cronograma. Clic nuevamente en el cronograma. Le doy clic para hacer el documento descargable y aquí lo encontramos, grupo de WhatsApp. Le doy clic y aquí está. Que sí. Y aquí mismo. Entonces en el cronograma está toda la información. Yo siempre les he dicho que en el cronograma, cerrar acá, mi WhatsApp, cerrar. El cronograma, siempre les he dicho que en el cronograma está toda la información. Bueno, básicamente, bueno, vamos a hacerle un ejercicio. Entonces, como vamos aquí a contenido de curso para descargar la plantilla, no quiere decir que lo tengan que hacer en esa plantilla. Voy a evidencias, porque pues igual las matemáticas siempre nos va a dar lo mismo. Entonces, formato de liquidación. Aquí está. Lo voy a descargar. Descargas. Listo, aquí está el formato de liquidación. Todo está en la plataforma. Abro el Excel. Esperemos que abra. Entonces aquí nos dice. Y vamos a hacer el ejercicio.
Entonces aquí el ejercicio. El señor Kevin Campos, vinculado a la empresa Servia Roas mediante contrato a término indefinido el 15 de octubre del 2003, con un sueldo inicial de 1.500.000 mensuales, fue despedido después de haber hurtado un transformador el 30 de junio del año 2020. El promedio de sueldo del último año es de 2.450.000. ¿Listo? Entonces, fecha de liquidación. Aquí vamos a poner. Bueno, aquí esos datos no me interesa. 01, el 09, 21, tipo de contrato definido. Definido. Sueldo inicial, 1.500.000. 1.500.000. Nombre del empleado, Kevin Campos. Cédula 1, último cargo, no dice 1. Promedio del sueldo de vengado, entonces 3.500. 2.450.000. ¿Listo? Auxilio de transporte, tiene derecho a auxilio de transporte. Recordemos que es quienes devengan menos de 2 salarios mínimos. Entonces, claramente no tiene auxilio de transporte. ¿Cuánto está el salario mínimo? 900 años. 9 millones. Fecha de inicio. Entonces, ¿cuándo ingresó? El 15 de octubre del 2003. 15, el 03, 15 de octubre, perdón. 15 de octubre, venga, pongo más zoom para que ustedes vean mucho mejor. Y esto lo voy a reducir. El 15 de octubre del 2003, ¿cierto? Fecha del último periodo, cuando fue despedido. Fue despedido después de haber hurtado el 30 de junio, o sea que fue el último, fecha del último periodo, entonces corresponde al último mes. El último mes del 01 del junio del 2020. ¿Sí? Fecha de retiro del 0, del 30 de junio del 06 del 2020. ¿Listo? Clase 6, vinculación. Artículo 62, literal H, bueno, o justa causa. Causa. ¿Listo? Último periodo de pago del trabajo, los 30 días, como ven. Entonces aquí vamos a revisar, importantísimo, la fecha de inicio que corresponde cuando él ingresó a trabajar, el 15 de octubre. Fecha del último periodo corresponde al último mes de trabajo. Y fecha de retiro, pues el día que fue desvinculado. Total de días laborados, pues corresponde desde la fecha de inicio a la fecha de retiro. Y días, último periodo, que corresponde al último mes, 30 días. ¿Sí? Importantísimo. Entonces hablábamos aquí de las fechas, las cesantías. ¿Cuál es la particularidad de las cesantías? Que se liquidan año a año. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el año con 2019 para atrás no vamos a liquidar ni 2019, ni 2018, ni 2017, 2016, 15, 14. Sencillamente porque pues, la empresa se supone que debe consignar el valor de las cesantías antes del 14 de febrero al respectivo fondo de pensiones y cesantías. Entonces, ¿cuál es la fecha de inicio? Sería el 1 de enero del 2020, ¿cierto? ¿Cuál sería la fecha final? Pues el trabajo hasta el 30 hasta el de 30 de mayo. junio, de mayo. Revisamos, fue despedido el 30 de junio. ¿Sí?
trabajó 180 días. Y si lo queremos hacer más de manera mensual, corresponden a 30 de enero, 30 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril, 30 de mayo y 30 de junio. Son 6 meses, 6 por 3, 18, 180 días. Aquí, si tuvimos licencias, si él tuvo licencias, ausencias, no, pues el ejercicio no lo dice. Aquí los intereses a las cesantías. La fecha de inicio, pues es la misma, porque atiende la misma naturaleza. La fecha final, pues, es la misma, el 30 de junio. Y valor de liquidación son 73.500 pesos. La prima de servicios. Entonces, la prima de servicios corresponden a dos pagos, ¿cierto? Un pago a 30 de junio, bueno, el último día hábil de junio correspondiente al 50%, y otro pago correspondiente el 20 de diciembre, el otro 50%. También la particularidad es que se liquida por año a año. Entonces, desde el 1 de enero del 2020 al 30 de junio del 2020. Nos da 180 días, nos da 1.200.000. Las vacaciones. Aquí es donde ya pues empiezan. Las vacaciones nos dice que él ingresó el 15 de octubre del 2013. Es decir, cada 15 de octubre inicia su año de servicio. Entonces, el primer año corresponde al 14 de octubre del 2004, el segundo en el 2005, el 14 de octubre, hasta llegar a el 2019. Entonces, el 15 de octubre del 2019, 15 de octubre del 2019, inició su periodo de vacaciones. ¿Cuándo lo termina? El 15 de octubre, el 14 de octubre del 2020. Pero no trabajó hasta el 14 de octubre, ¿cierto? ¿Trabajó hasta cuándo? Hasta el 30 de junio. Entonces la fecha final será el 30, porque el ordenamiento jurídico dice que se debe liquidar la fracción. Del 2020 corresponden a 256 días. ¿Listo? Que corresponden a 256 días, 8.751.000. ¿Listo? Salario de vengado, pues esto viene de aquí. Días laborados también viene la porción de salario. Eso viene ya prefabricado. Entonces, él devengó los 2.450.000. Le descontaron el 4% de la AFP y 4% de la EPS, y pues no le descontaron en servicios para fiscales, para un total de 5.684.000. Este es el formato, ¿sí?, que ustedes deben de realizar, ¿vale? Pero si ustedes, digamos, quieren hacer un Excel, voy a poner aquí generalmente, voy a hacer un Excel normalito. A ver, aquí yo tengo. Si lo quieren hacer así, por ejemplo, en este caso yo hice aquí, si lo quieren hacer de esta manera, igual va a dar lo mismo. Entonces, si lo queremos hacer en un Excel, si ustedes quieren, pero lo importante es tener en cuenta las fórmulas. Aquí ya, pues aquí ya el formato todo está formulado, ¿sí? Entonces, aquí es como para que ustedes hagan las fórmulas, pero si lo quieren hacer así y enviarme un Word, pues, el profe, es que yo no sé manejar Excel y quiero hacer las fórmulas en Word, pues,
Él hace sus fórmulas, calcula en Word y si él le tiene que dar el mismo valor. ¿Listo? No hay ningún problema, no le veo ningún problema, profe, es que yo lo voy a hacer a mano, voy a hacerlo a lápiz, a mano alzada, en una hoja. Lo hace en una hoja, lo importante es que a todos nos tiene que dar igual. Pues el ejercicio es sencillo. No sé qué dudas tengan hasta ahí, muchachos. Ginette. Profe, ¿siempre tiene que dar el mismo resultado? A todos les va a dar el mismo resultado, ¿no? No todo el mismo resultado, porque, por ejemplo, si ese señor no se gana 2.400.000, sino 3 millones, el salario base cambia O sea a cambiar el o celular. sea que como pueda, Sí, o depende. como pueda, Si quiere, podemos hacer otro ejercicio. Pues hagamos el ejercicio de este curso. Sí, sí, profe. Hagamos el ejercicio de este curso que es diferente. Este es diferente. Entonces, vamos a hacer este. No sé si lo alcancen a ver. Entonces, hagámoslo aquí en el mismo. Pues, vamos a otro Excel. Guardar. Es que sea. Y ahora vamos a archivo. Abrir. Sí. Descargas. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. El formato en blanco. Esto está. Entonces, la señora Angelina Pérez se desempeña el cargo de directora administrativa y financiera en la empresa Páez y Compañía, una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos elaborados con cuero. Ingresó a laborar el 2 de junio del 2001 con una asignación de 1.800.000, siendo despedida el 20 de octubre, después de haberse demostrado que durante los años 2015 a 2019 desvió la suma de 10 millones de pesos a sus cuentas. El promedio del último año de sueldo fue de 4.500.000. Entonces vamos a hacer este caso. Quiero quitar esto. Entonces vamos a hacerlo aquí. Fecha de liquidación, ponen la de hoy. 09 2020. Y ustedes van a decir tipo de contrato, término indefinido, sueldo inicial 1.800.000. 800, nombre del empleado Angelina Pérez. Esto no está en internet, no los busquen. Último cargo era directora administrativa. Sí, era. Número de cédula de ella. Promedio del último sueldo de vengado 4.500.000. Auxilio de transporte no tiene porque pues espera. Fecha de inicio, cuando inició ella, el 2 de junio del año 2001. Pero 2, 0, 1. Y cuando fue despedida el 20 de octubre del 2020. 20 de octubre del 2020. Esto acá. Fecha de inicio del 01 del 2020. Profe, porque aquí, voy a explicarlo nuevamente. Entonces, la fecha del último periodo corresponde al último periodo de liquidación o que fue
fue vinculado El último mes laborado. del último mes laborado, correcto. Mejor no lo puedo decir. Entonces, para que nos dé efectivamente los 20 días que elaboró, del 1 de octubre al 20. Entonces, las cesantías, vemos otra vez, la particularidad es que se liquidan año a año. Entonces, cesantías, desde el 1 de enero del 2020 al, cuando se retiró, al 20 de octubre Del 2020. del 2020. Son 290 días, para una liquidación de 3.265.000. Las fechas de inicio de cesantías son iguales, porque pues del 1 de enero del 2020 al 20 de octubre, que nos da un valor de 350.417. La prima de servicios. Aquí ya notamos la primera diferencia frente al otro. Kevin Campos fue despedido el 30 de junio, o sea que se le liquida la prima de servicios, porque se supone que no se la han pagado. Pues, le pagaron el primer periodo, que corresponde al 50%. Aquí, cuando es despedida, el 20 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que ya le pagaron la primera prima de servicios. Tiene pendiente es el Del segundo 1 de pago. julio hasta El octubre. segundo es correcto, del 1 de julio, 01, el 07, el 2020. Profe, ¿por qué no el 1 de enero? Porque ya le pagaron a 30 de junio, bueno, último día hábil de junio, el primer 50%, el que habla el código sustantivo del trabajo. La fecha final, ¿cuándo es? 20 de octubre del 2020. Ya trabajo. Le liquidan 110 días. 10 días, 30 días de julio, 30 de agosto, 30 de septiembre y 20 de octubre, quedan 110 días. Eso. Las vacaciones, entonces, revisemos cuándo ingresó a trabajar la señora Angelina Pérez. El 2 de junio del año 2001. Entonces, que a partir del 2 de junio va a tener muy poquitas vacaciones, se supondría, ¿no? Aunque el 02 de junio del 2020. ¿Por qué? ¿Por qué el 2020? Porque ya a partir del 2 de junio empieza a correr el año de prestación del servicio y va hasta el 1 de junio del 2021. Entonces, la fecha final, ¿cuándo fue? El 20 de octubre. 20 de octubre del 2020. 139 días. Para un total de 8.668.000. Aquí esto nos lo calcula completo, salario de dado 4.250.000, trabajó 20 días, esos 20 días que corresponden a 3 millones de pesos. ¿Listo? A 3 millones de pesos que corresponde esta persona. ¿Sí? 4.500.000. ¿Sí? 4.500.000. ¿Listo? La liquidación de esta señora son 8.979.167. Deducciones no tiene. Cuando hay deducciones, cuando pues, el trabajador lo haya expreso de manera voluntaria y haya un consentimiento. Pues, listo. ¿Vale? Hasta ahí, claro. Profe, pero es que yo no, la verdad, no entiendo. Entonces, si no entiende, profe, la verdad, no entiendo. Buscamos aquí una herramienta muy importante que se llama calculadora Ministerio del Trabajo. En la calculadora del Ministerio del Trabajo le vamos a dar clic y le vamos a decir que aceptamos. Descarga. Entonces,
vamos a liquidar. Aquí el problema de la calculadora es que no liquida bien las vacaciones, porque toma el año. Vamos a liquidar de enero del 2020, el 1 de enero del 2020, hasta, vamos a liquidar aquí en Campos, hasta el 30 de junio del 2020. Junio del 20. Hasta el 30 de junio, ¿cuánto el salario? Ingresa el salario, se ganaba 2.450.000, 2.450.000, 3. Tiene auxilio de transporte, no, y le doy liquidación para el empleado. Entonces, aquí vamos. Las cesantías, 1.225.000, verificamos. Kevin, este es Angelina, Kevin, 1.000.000 cesantías. ¿Sí es Kevin? Ah, no, 3 millones, yo lo hice con 3 millones. ¿Sí era? Ese es el de Es que usted le cambió el valor a lo que la muchacha hizo la modificación de que no había entendido. Ah, sí, 2.400.000. Voy a decir qué pasó acá. Aquí, mire. ¿Listo? Las cesantías, 1.225.000. Debe ser igual al 1.225.000. Interés de las cesantías, 73.500. Aquí están. Prima de servicios, 1.255.000. Primer semestre. ¿Listo? Vacaciones. Aquí las vacaciones dicen son un descanso por cada año laborado. ¿Sí? Por cada año de prestación. Se pueden acumular hasta 3 años, se deben pagar en proporción de tiempo si el contrato finaliza. ¿Listo? Aquí pues las vacaciones sí difieren porque pues toma desde el 1 de enero. Es como aquí no, 800 y aquí se le descuenta 98.000 de AFP y 98.000 de fondo de seguridad. Pero no le está reconociendo acá los días laborados de Kevin, que fueron 30 días laborados. No le está reconociendo. ¿Vale? ¿Listo? Queremos liquidar del empleador. Aquí están cesantías, vacaciones, total 3 meses. ¿Listo? Ahí está la calculadora del Ministerio del Trabajo, que es muy útil, pero ahí lo dice, no reemplaza ni valida los procesos. Entonces, ahí no sé si, qué dudas tengan. Está la pantalla. No sé qué dudas tengan, aprendices. Es bastante sencilla la evidencia, sin tener los conceptos claros. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Pues no, profe, hasta el momento, pues no, sería el momento en que estemos desarrollando la actividad y pues ya cualquier cosa estaría. Karina. Sí, hasta ahora todo está claro. Vamos a ver al momento de llevarlo a la práctica en el ejercicio, a ver cómo se nos da, si entendimos o no entendimos bien la temática. Pero es bastante sencillo, Karina, es lo mismo. Es el Sí, mismo se ve ejercicio. sencillo, pero muchas veces, como la vez pasada en el anterior trabajo, le entendí súper bien en la clase, acá en la sesión. Al momento de llevar la ejecución al trabajo como tal, algunos conceptos me embolataron, pero acá lo entendí un poco más claro con los 2 ejercicios que realizó. Listo, vale. Listo. Vale, listo, a compartir donde dejé esto, el grupo de WhatsApp. Te voy a compartir el enlace aquí del grupo, que lo puedes, todo está en la plataforma. Te voy a compartir aquí por el grupo de WhatsApp.
Bueno, Liz, en el caso tuyo, si tú quieres, podemos programar una sesión en línea mañana sobre mediodía. Pues, tengo la agenda apretada mañana. Tengo clase prácticamente toda la mañana y la tarde tengo unas asesorías, pero podemos programarla en la noche si usted desea. Después de las 6, con gusto la puedo atender o cualquier aprendiz que quiera. Dudas, despejar dudas. Bueno, tenía la mano levantada Ginette. Profe, puede ser con los nombres de los personajes que están allí o puede ser con el que uno quiera hacer la actividad. Con el nombre que aparece ahí, creo que se llama Daniel Pérez, el ingeniero. Ah, ok, ya, gracias. Sí, porque estamos trabajando en una empresa que se llama Multi Compañía, una constructora. Ya. Ya, Yaninis, te perdonará la pronunciación, no sé cómo, Yaninis, no sé, Sí, disculpará. señor, sí, buena, profe, ¿cómo está? ¿Cómo es la pronunciación correcta? Con Y yuca, Yaninis. Ah, vale. ¿Sí me escucha bien? Sí, lo escucho perfecto y claro. Bueno, es que más o menos domino un poquito el Excel, pero en cuestión de hacer los cálculos se me dificultó un poco. Entonces, de todas maneras, usted dijo que iba a estar como desocupado después de 6. ¿Lo puedo interrumpir o Claro, molestar en ese tiempo? claro, ustedes me escriben y yo con mucho gusto. Ahí sí, bueno, me va a tocar como de quien dice buscar ejemplos porque la verdad es que como he dejado de practicar en ese tema, pues Pero se me tú te olvidó conectas al bastante. computador o desde celular. No, ahora estoy en el teléfono, entonces del Mañana te puedes computador. conectar desde el computador, ¿Cómo? si es posible. Si te puedes conectar desde el computador, si es posible. Y hacemos, Ahora, ahora mismo. no, mañana, Ah, y ok, hacemos sí, el sí. ejercicio. Ah, perfecto. Sí, sí, señor. Yo voy a hacer lo posible. Igual, pues, al teléfono siempre lo conecto, pero el computador, ahí sí me falta como que mirar cómo. Ahí me meto directamente al correo y me abre directo. Sí, claro, tienes que tener una cuenta de correo abierta y él te abre y le das clic al enlace, bueno, a este enlace, que es de todas las sesiones y de todo. Entonces le das Ah, clic y automáticamente te abre. sí, se lo estaba viendo con la cuenta y del Google Meet. Ah, bueno, listo, profesor. Entonces yo le escribo mañana después de 6. Listo. No sé qué otra pregunta tengan. Bueno, Liz, no, mañana te atiendo para que aprendas a manejar plataformas. Te invito a revisar las grabaciones de las conferencias web. Eh, acá. Le voy a compartir la grabación. ¿Dónde estoy? Música, reglas de origen. ¿Qué? Vale. Tu canal. Agosto. Aquí compartir. Copiar. Se las estoy copiando. Aquí, la primera. Bueno, ahí en la primera. Y ahí está la lista de reproducción. De automáticamente te sale la segunda. Y mañana quedará aquí la tercera. Ya te comparto. También queda grabada. ¿Listo? Ahí te voy a compartir las dos sesiones. ¿Listo? Si no es más, voy a tener la grabación
dejamos ahí. Hasta luego, estimados aprendices. Profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches.